sublime gracia del Señor. Hace 15 días en nuestro último encuentro hablábamos de cómo las escrituras del Antiguo Testamento ya nos hablaban del Evangelio, cosa que los dispensacionalistas niegan. Ellos niegan que el Evangelio esté en las páginas del Antiguo Testamento, y haciendo uso del Nuevo Testamento y de varios versículos en su contexto, pudimos establecer que en realidad el Evangelio aparece en las páginas del Antiguo Testamento y que es más, el Evangelio es la llave que abre todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces de esa manera interpretamos la Biblia no según los expertos, no según prejuicios, no según a mí me parece, sino según la interpretaron Jesucristo y los apóstoles. El Antiguo Testamento no es toda la revelación especial de Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento no componen toda la Escritura. Y cuando vienen los apóstoles, y como decíamos en aquella ocasión hace 15 días, Jesús les encomienda traer la revelación de Dios a la iglesia. Cuando Él les dice, no os voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador, ¿sí? Él los guiará a toda la verdad. En el discurso del aposento alto, en la noche que Él fue entregado, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y efectivamente, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, estos hombres, bajo el poder del Espíritu Santo, comienzan a traer revelación de Dios. Y tenemos 27 libros y cartas en el Nuevo Testamento que nos explican el Antiguo. Por favor, vamos a Mateo capítulo 24. Es un texto que vimos hace 15 días. Lucas 24. Lucas 24. ¿Cómo interpretó Jesús el Antiguo Testamento? Jesús es Dios, ¿no? Y si el Antiguo Testamento tuviera como tema central Israel y su reino milenial futuro, hubiera sido una excelente oportunidad para que Jesucristo nos lo hiciera saber. Pero contrario a esa postura, en Lucas 24, del 45 al 47, Jesús le dice a sus discípulos, o dice Lucas, relatando la historia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué estaba escrito? Cristo y su obra de redención. ¿Dónde? Cuando Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Acababa de resucitar. Y ya le está diciendo a sus discípulos, esto que está ocurriendo es lo que estaba escrito por los profetas. Versículos 25 al 27, allí mismo en Lucas 24. Cuando Él le llama la atención a sus discípulos en camino a Emaús, ellos no lo vieron, ellos lo vieron físicamente, pero no lo reconocieron. Y entonces Él les dice, bueno, despierten. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Israel decían. ¿Eso dice? Lo que del reino milenial decían.
¿no? Lo que de la reconstrucción futura del templo decían, lo que de la Tercera Guerra Mundial decían, no, lo que de él decían. Le dio un tour por todas las escrituras del Antiguo Testamento, mostrándole a sus discípulos lo que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban. ¿De quién? De Cristo. ¿Cuál es el tema central de la escritura? Cristo y su obra de redención. No un Israel futuro, no un reino milenial, no la Tercera Guerra Mundial, no el reinado del anticristo, no la firma del Tratado de Paz en Medio Oriente, no la reconstrucción de un templo físico futuro. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis, en este caso desde Génesis hasta Malaquías, de Cristo y su obra de redención. Esa es la llave que abre las escrituras del Antiguo Testamento. Ese es el lente con el cual nosotros tenemos que leer todas las escrituras del Antiguo Testamento. No un Israel milenial. Hermanos, ¿por qué repite tanto eso? Pues porque aún hay confusión en el pueblo de Dios. Es más, siendo expuestos a esto y todavía la gente tiene confusión porque es un lente muy difícil de quitar. Una vez uno ha sido formado en este sistema de interpretación, es muy difícil sacarlo de la cabeza. Por lo tanto, tenemos que desaprender lo incorrecto y aprender lo correcto. Nos habían quedado algunos textos pendientes de hace 15 días, ¿cierto? Hechos 10:43. Por ejemplo, dice Hechos 10:43, anótenlo. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Cristo. ¿Algunos profetas hablan de Cristo? No, todos los profetas hablan de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? De este dan testimonio todos los profetas, de Cristo. ¿Y qué más dicen los profetas? Que todos los que en él creyeran, recibirían perdón de pecados. Ese es el espíritu de la profecía. Recuerden el texto que leíamos de Apocalipsis. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Y decíamos que el espíritu de la profecía es que es Cristo y su obra de redención. Apocalipsis 19, del 9 al 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No Israel, no una tercera guerra mundial, no la reconstrucción de un templo físico, no la firma de un tratado de paz, ni Rusia o China atacando a Israel, no. Cristo y su obra de redención. Romanos 1:16, ese lo saben ustedes. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Así inicia Pablo la carta a los romanos. Capítulo 1, versículo 16. ¿Hablando de qué? Del evangelio. Y después comienza a desglosar en el capítulo 1 por qué es necesario el evangelio. Porque la justicia de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. La justicia de Dios se revela desde el cielo. Por eso es necesario el evangelio. Pero él cierra la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 27, al 27. Así cierra él la carta a los Romanos, que inició hablando del evangelio. ¿Cómo la termina? Hablando de Israel, de un futuro reino milenial, no. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí tenemos la palabra misterio. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Y cuál era el misterio que se había mantenido oculto? Un misterio es una verdad que no ha sido revelada completamente. ¿Y cuál era el misterio oculto en el Antiguo Testamento? Que la salvación de Dios vendría a todas las naciones a través del Mesías prometido. El pueblo del Antiguo Pacto no veía eso. No veía eso. Por el contrario, como hemos venido estudiando en las exposiciones de los domingos, los judíos consideraban perros a los gentiles. Los despreciaban porque no veían con claridad cuál era el propósito de Israel. El propósito de Israel era traer al mundo al Mesías para que él diera o trajera salvación, dice, para que obedezcan a la fe, trajera salvación a todas las naciones. Y por eso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le abre los ojos a Nicodemo. Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que estás haciendo, nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. Y el Señor le dice, no te creas, Nicodemo, que porque eres judío, fariseo, maestro de la ley, tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es en ese mismo contexto que el Señor le dice en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí la palabra mundo indica todas las naciones. Y le estaba hablando a un judío de raca mandaca. Judío de judíos, y le está diciendo la salvación no solo para los judíos, Nicodemo, sino para todas las naciones. Ese misterio estuvo oculto, pero no que no existiera en el Antiguo Testamento, sino que estaba velado para los judíos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, o sea, estaba allí en la profecía el misterio, pero ellos no lo veían. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Cómo presenta Pablo la carta a los romanos? ¿O cuál es el encabezado de la carta a los romanos? Pablo, siervo de Jesucristo. Acá no dice Pablo el superapóstol, ¿no? El ungido de Dios. No, Pablo el esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oído, ¿apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Tengan ahí en mente la palabra, apartado para el evangelio de Dios. Que Él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Y ese evangelio había sido prometido antes por sus profetas. ¿Dónde fue prometido el evangelio? Pues en el Antiguo Testamento. Había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el tema de ese evangelio que fue prometido en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el tema? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el tema del evangelio? Que el Hijo de Dios se hizo hombre, es el David prometido, que murió y resucitó entre los muertos. Cristo y su obra de redención es el tema del evangelio. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ese evangelio había sido prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, que el evangelio ya estaba presente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y el tema de las Escrituras del Antiguo Testamento
es Cristo y su obra de redención. Es decir, el Evangelio podemos encontrarlo revelado en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar, habiendo ya terminado este punto, vamos a hablar, por favor, veamos la siguiente diapositiva, de dos acusaciones que se hacen contra nosotros los creyentes de la Reforma. Pues porque resulta que la profecía, cuando venimos a la profecía del Antiguo Testamento, eso no es como leer una revista, ni leer un post en internet, ni leer el periódico de la mañana. No, leer la profecía es encontrar declaraciones que pueden parecer raras, por ejemplo, los fuertes toros de Basán, extrañas bestias. Venimos al libro de Apocalipsis y encontramos bestias con muchas cabezas, diademas, cuernos, dragones, cataclismos, el sol que se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y uno dice, oiga, pues eso es literalmente, eso es imposible, ¿no? Les digo de antemano que las estrellas caigan del cielo es imposible desde el punto de vista físico. Las estrellas no pueden caer del cielo. No pueden caer del cielo. ¿Por qué? Porque precisamente el planeta Tierra es mucho más pequeño que una estrella. Y la fuerza gravitacional que ejerce la estrella sobre la Tierra es mucho mayor. En este caso no caería el Sol sobre la Tierra caería sobre el Sol. Porque el Sol es mucho más grande. Es el Sol quien atrae a la Tierra. No es la Tierra la que va a hacer que el Sol caiga aquí. Y el Sol es una de muchos millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. Creo que son, bueno, no quiero caer en un error. Hay millones de estrellas en la Vía Láctea. Millones en nuestra galaxia. Sería imposible que cayeran esas estrellas aquí en la Tierra. De hecho, están a años luz de distancia, algunas a millones de años luz. Y entonces, ¿qué quiere decir con eso el Señor? Bueno, esto es lo que vamos a ver. O sea, hay declaraciones que son como raras, que nos dicen, nos dan a entender que como que todo se va a acabar. Humo, sangre, fuego, dice Hechos capítulo 2. Y uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, esa es la dificultad de la profecía. No estamos leyendo una revista, Vanidades, Cosmopolitan, ni el periódico El Cubo. Entonces nos enfrentamos a esto, ejércitos de langostas, espíritus con forma de ranas. ¿Cómo interpretamos eso? Es un lenguaje complejo. Y por eso el desafío al que nos enfrentamos los creyentes es interpretar ese lenguaje de la forma más correcta posible. Es un desafío. Es un desafío porque nosotros no estamos presentes en el momento en que se escribió eso, ni pertenecemos a esa cultura. Lo que se llama el abismo hermenéutico. Hay una distancia que nos separa de la Escritura. Y nuestro deber es acercarnos a la Biblia, acortar esa distancia. La Biblia no fue escrita aquí en el municipio Pedro María Ureña, frontera con Cúcuta, no fue escrita por el presidente del Consejo Comunal, ni la escribió ayer. No, fue escrita hace casi 2000 años, se terminó de escribir a finales del primer siglo, durante un periodo de 1600 años, por 40 autores diferentes. Entonces es un libro que tiene una distancia con nosotros. Nuestro propósito es acercarnos e interpretarla de la forma más correctamente posible. Los dispensacionalistas nos acusan de espiritualizar, ahí está la primera acusación, espiritualizar o alegorizar la Escritura en nuestra interpretación. Entonces,
yo no sé si interpretar alegóricamente o espiritualizar la Biblia, lo que hacíamos cuando estábamos en la iglesia carismática. David enfrentó a Goliat. David eres tú. No, yo no soy David, yo me llamo Ori, yo no soy ningún David. Y Goliat son tus problemas. No, Goliat no son los problemas. Goliat era un gigante que se enfrentó al ejército de Israel y como no hubo quien peleara con él, salió un pastorcito de ovejas y dijo, yo peleo con él. Este pastorcito lleno del Espíritu Santo salió y luchó contra el gigante y lo venció con una piedra. Y después le cortó la cabeza. Eso es lo que pasa ahí, no pasa más, no hay más. No, que David eres uno, yo no soy David. Que Goliat son los problemas, no. Eso es alegorizar la Escritura. Eso es interpretar de forma alegórica la Biblia y eso es incorrecto. Y hemos hablado de que la Biblia se interpreta de acuerdo a qué, a la intención del autor y al género literario en que fue escrito. Entonces, yo no me puedo interpretar la profecía de una manera estrictamente literal porque la profecía contiene muchos símbolos y los símbolos se interpretan de acuerdo al contexto del libro y al contexto general de la Escritura. Para yo poder interpretar un símbolo de la profecía, tengo que ir al resto de la Biblia para entender el primer principio de hermenéutica es la Biblia es su propio intérprete. Ella se interpreta a sí misma. Yo quiero saber qué es. El sol no dará más, el sol no alumbrará más, el sol se oscurecerá. Entonces se va a apagar el sol, se va a extinguir y se va a convertir en una estrella supergigante roja que nos va a devorar a todos. No, yo tengo que ir a la Biblia y ver qué significa que el sol no dará más su luz, el sol se oscurecerá en el resto de la Escritura. Y después sí traigo ese concepto a el texto que voy a interpretar. Espíritu con forma de ranas. Bueno, vamos a ver qué significan las ranas en la Escritura. ¿Qué uso? ¿Cómo se utiliza el término rana a lo largo de la Biblia? Y con base en eso vengo a mi texto y digo, bueno. Dragón. Bueno, ¿qué es el dragón? Vamos a ver el dragón en la Escritura. ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? ¿Cómo es utilizado el término dragón? Vengo a mi texto y lo aplico. ¿Por qué hay una mujer en la Biblia que está embarazada y hay otra que es una gran ramera? Bueno, ¿qué es una ramera? ¿Cómo se aplica ese término a lo largo de la Biblia? Y vengo a mi texto y lo aplico. Así se interpreta la profecía. Así se interpretan esos textos simbólicos. No alegorizamos la Escritura. Los textos narrativos se interpretan literalmente. David era David, Goliat era Goliat. Daniel era Daniel en un foso de leones que rugían y si no hubiera sido por Dios se lo hubieran comido. Leones de verdad. No, los leones son tus problemas. Los leones son tus enemigos y tú eres Daniel. No. Daniel es Daniel, allá lo tiraron en un foso y los leones lo iban a comer. Gracias a Dios no se lo comieron. Texto narrativo. Texto profético, hay que identificar los símbolos e interpretarlos con la misma Escritura. Entonces la primera acusación es que nosotros espiritualizamos las Escrituras a la hora de interpretar la profecía del Antiguo Testamento, porque para ellos la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Y la única forma de que la iglesia aparezca en el Antiguo Testamento, según ellos, es que se tuerza la Escritura, alegorizándola como nos acusan. Ellos dicen, ustedes los cristianos reformados alegorizan la Biblia y la tuercen para meter a la iglesia allí. Y nosotros decimos, no la alegorizamos. Primera acusación. Segundo argumento que ellos presentan, la iglesia es un misterio y un misterio es algo que no ha sido revelado, según ellos. Y como no fue revelado, la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia es solamente cuestión del Nuevo Testamento. El tema del Antiguo Testamento no es Cristo ni su iglesia. El tema del Antiguo Testamento para el dispensacionalista es Israel y su reino milenial futuro. La iglesia no aparece en las páginas del Antiguo Testamento porque la iglesia es un misterio. Y un misterio para ellos es algo que está oculto, no revelado. Nosotros entendemos por misterio
algo que está allí, pero que no ha sido revelado de forma completa, de forma total, sino que está revelado de forma parcial. Entonces vamos a desmentir o a refutar estos dos argumentos, empezando por el primero. El primer argumento es que nuestra interpretación espiritualiza o alegoriza la Escritura. Vamos a los textos de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña aquí introducción. En el antiguo pacto sí es cierto que había misterios sobre la iglesia que no se habían revelado hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, como mencioné hace un momento, que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Eso no estaba velado para ellos, estaba velado. No estaba explícito, estaba allí presente en la profecía, estaba parcialmente, estaba oscuro, pero estaba allí. Vamos por favor a Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, que ya lo leímos. Lucas 24, 45 al 47, dice: entonces les abrió el entendimiento, ¿quién? Jesús, a sus discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento, así está escrito en el Antiguo Testamento, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermano, ¿y es que en qué parte del Antiguo Testamento dice que Cristo iba a padecer y resucitar al tercer día? Bueno, un ejemplo, Isaías 53. Pero ellos no lo entendían, tuvieron que ser iluminados por el Señor. Él les abrió el entendimiento para que comprendieran. ¿Qué más tenemos en el Antiguo Testamento según Jesús? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Según Jesús, eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar eso? Bueno, que la labor misionera de la iglesia ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento según Jesús, según nuestro texto de Lucas 24. Era necesario que se predicara en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Quiénes profetizaron de la gracia destinada a la iglesia? Los profetas. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los creyentes del primer siglo, a la iglesia. Inquirieron y diligentemente indagaron, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando, estudiando, profundizando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual ¿anunciaba qué? De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué era lo que anunciaban estos profetas? La gracia que vendría a la iglesia, y de antemano anunciaron también los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuáles son las glorias que vienen con los sufrimientos de Cristo? Redención, justificación, santificación, adopción. Todo el paquete de salvación que recibimos en Cristo. Y dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que los profetas hablaron de eso. Estudiaron eso. A estos se les reveló. ¿A quiénes? A los profetas del Antiguo Testamento. Que no para sí mismos. El dispensacionalista dice, no, la profecía del Antiguo Testamento habla de Israel. De Israel. Del pueblo escogido de Dios. Del futuro reino milenial. De la tercera guerra mundial. Y Pedro está diciendo que a esos profetas se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Ahí lo dice claro.
¿Dónde está la confusión? La confusión está cuando venimos a la Escritura con prejuicios. Agarramos este versículo y no, esto tiene que encajar con mi sistema dispensacionalista. ¡Peh! Como cuando algo no cabe y uno lo mete a golpes. ¿Sí les ha ocurrido? ¿Sí les ha ocurrido que algo no cabe en algún lugar y uno lo mete a la brava? Por ejemplo, cuando uno va a meter una cuña. ¿Cómo mete uno una cuña? Los golpes, porque no cabe. Entra a la brava. Uno necesita asegurar algo bien firme, entonces no, esto no entra ahí. Entonces uno le saca puntica y ¡pah! Un golpe, ¡pah! Otro golpe, ¡pah! Otro golpe. Uy, entró, pero entró a los golpes. Naturalmente jamás hubiera entrado allí. Entonces agarramos este versículo y los profetas hablan de Israel y ¡pim! Tomen golpe, 2 golpes, 3 golpes. No, pero dice, a ellos se les reveló que no para sí mismos, que no era para ellos. La profecía no eran para ellos, eran para nosotros, la iglesia. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos, los profetas, administraban las cosas que ahora son anunciadas a la iglesia, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué los ángeles anhelan mirar eso? Porque los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Hermano, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Los ángeles no conocen la gracia de Dios. No la conocen. Porque la gracia de Dios se revela en la iglesia. Dios extendiendo su gracia sobre su pueblo escogido. Y los ángeles miran eso y dicen, ¡ay! Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia. Se asombran viendo cómo Dios obra en la iglesia. Nosotros no nos asombramos, nosotros nos da igual, ¿sí o no? Nos hablan de Cristo, de la iglesia, de la obra de redención, y es como si nos hablaran de las elecciones. Nos asombramos más con que venga el presidente o se ponga un disfraz, ¿no? Los ángeles se asombran viendo la obra de Dios en la iglesia, porque no la conocían. No la conocían. Hechos 3:24. Hechos 3:24. Hace 15 días leímos el contexto. Vamos a leer solo el versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y allí están predicando en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan, después de sanar a un cojo. Y le están diciendo al pueblo, esto, no se asombren, esto es lo anunciado por los profetas. Ellos todos, desde Samuel, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Ahí nos dice que los profetas anunciaron un futuro reino milenial antes del fin del mundo, ni una tercera guerra mundial, ni la reconstrucción de un nuevo templo. Han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días en los que ellos estaban. El nacimiento de la iglesia. Vuelvo y le repito. ¿Qué anunciaron todos los profetas? Estos días. ¿Cuáles días? El nacimiento de la iglesia. Allí en el libro de Hechos. Pero está diciendo que lo que estaba ocurriendo allí cuando la iglesia nace en Pentecostés había sido anunciado no por uno, ni por 2, por todos los profetas del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2, y en este texto me voy a detener un poco más, primero porque es más largo, y segundo pues porque es necesario. Hechos 2 del 15 al 21. Entonces después de que el Espíritu viene en Pentecostés y los discípulos del Señor empiezan a hablar en otros idiomas. La palabra que allí aparece, la palabra idioma. De hecho, algunas traducciones ya vienen traducidas así, idioma. Nosotros, lengua. Entonces, barrasaya. Ay, hermano, pero es que hermano, ¿por qué se burla así? No, es que no es una burla, es que es la realidad. Es la realidad. Es un invento, no tiene sustento bíblico.
Allí la palabra aparece es lengua, idioma, perdón. Y ellos dicen, escuchamos a estas personas hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua del lugar de donde venimos, eran idiomas. Pero fueron acusados de estar borrachos. Y Pedro se levanta y dice, no estamos borrachos. Son las 9 de la mañana, a esa hora nadie se emborracha. Lo que está sucediendo acá es lo profetizado por el profeta Joel, Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Recordemos que el día comenzaba a las 6 de la mañana, ¿sí? Hay algunos que el día les empieza a las 10, a las 11, ¿sí? Porque no tienen responsabilidades. Pero para los judíos el día empezaba a las 6, ¿sí? Hay que levantarnos a las 10. No, mijo, madrugue. Hay un dicho que dice, el que madruga, Dios le ayuda, ¿cierto? Mas esto, oído, versículo 16, ¿esto qué? Pues lo que estaba pasando, la venida del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio a todas las naciones, porque venían judíos de la dispersión, escuchaban el Evangelio en su propio idioma, no barrabasaya, idioma, lo escuchaban. Y Pedro dice, esto que ustedes están viendo, el cumplimiento de la promesa que el Señor nos hizo, es lo profetizado o lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Pues porque ya el Evangelio va a estar para todas las naciones. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ya les voy a explicar por qué dice eso. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermano, pero mire, es que ahí dice que los hijos y las hijas iban a profetizar y que iban a ver visiones, y usted es uno que dice que no, que eso ya no está, porque eso era fundacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque es que tenemos que tener en cuenta algo, que la profecía se escribe en un contexto actual, es decir, cuando Isaías escribe su profecía, él la escribe en el lenguaje del momento en que él escribe la profecía, utilizando el lenguaje y su riqueza para hablarle a su pueblo. Ejemplo, si alguien escribe una profecía 500 años de Cristo, pues tiene que usar el lenguaje que se utilizaba 500 años de Cristo y no cuando la profecía se va a cumplir, porque es que ni que fuera divino, ¿sí o no? Imagínense un profeta del Antiguo Testamento diciendo, no, es que en el futuro cuando el imperio romano invada el mundo y entonces levante la cruz, o un profeta escribiendo, no, pues es que en el futuro cuando vaya Cristo a venir, pues todo el mundo lo va a ver por internet, porque todo el mundo va a tener su iPhone. Y no. ¿Qué dice el Señor? Todo ojo le verá. ¿Sí o no? Ahí dice, todo el ojo le verá. Bueno, ¿cómo vamos a ver a Cristo cuando venga? ¿Cómo el mundo va a poder ver a Cristo cuando venga? Si Él va a venir físicamente, ¿sí? Bueno, porque el que no lo vea físicamente lo va a ver. Hoy en día se puede ver un evento, un acontecimiento en todo el mundo a través de la internet, a través de las noticias. Le dieron un balazo al tron en la oreja y todo el mundo lo vio. Pero estábamos allí, no. Habrá señales en el cielo, sí, bueno, pero los que estén del otro lado del mundo, porque acá va a ser de día y al otro lado va a ser de noche. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí me entienden ahora el punto? Entonces, la profecía encontró la manera de resolverlo. Todo ojo le verá. ¿Ya? Utilizando el lenguaje actual del momento. Joel acá utiliza su lenguaje actual, el lenguaje de su cultura, la figura de su cultura. Versículo 19, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor será
salvo. Hermano, pero ¿sé por qué dice que esto habla de el nacimiento de la iglesia? Si ahí habla cosas feas, mire, que el sol se convertiría en tinieblas, la luna en sangre. Eso no ha ocurrido. Eso describe algo feo, el fin del mundo. Bueno, pero es que ahí dice que eso va a suceder antes que venga el día del Señor. El día del Señor es el día del juicio. Esa frase es utilizada a lo largo de la Escritura para hablar del día del juicio de Dios. Dice que estas cosas van a ocurrir antes de aquel día. Y Pedro está diciendo que eso que estamos leyendo ocurrió en ese mismo momento. Esto es lo profetizado por Joel. Hermano, eso está raro. A ese cuento le hace falta un pedazo. ¿Cómo Pedro puede decir que el nacimiento de la iglesia tiene que ver con la profecía de Joel? Ahí vemos profecías, sueños, vemos señales, sangre, fuego, vapor de humo, y que el sol se oscurecería y que la luna se convertiría en sangre. Eso no sucedió, hermano. No está escrito en el libro de Hechos que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, la luna se haya convertido en sangre. Ustedes nos están metiendo un gol. No estamos metiendo un gol. Estamos interpretando la palabra de Dios según la interpretaron Cristo y los apóstoles. Pedro está interpretando la profecía de Joel de esta manera y nosotros debemos interpretarla de esa manera porque Pedro la interpretó. Pero como Dios no es un Dios que nos va a dejar así, iniciados, entonces vamos a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Recordemos, las profecías fueron escritas en el lenguaje actual y cultural, ¿sí? Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, Moisés, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mire, hermano, este solo versículo debería satisfacer nuestra pregunta. Cuando en la escritura, en la profecía se utilizan términos como el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, vapor, fuego, se está haciendo referencia a los portentos o las señales y prodigios que ocurrieron cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Y eso aparece a lo largo del Antiguo Testamento. Aquí hay solo un ejemplo. Entonces Dios habla en el mismo idioma de su pueblo. Entonces cuando el judío leía, el sol se oscurecerá. ¿Qué pasó cuando Dios juzgó a Egipto con las plagas? ¿Qué ocurrió? Hubo una plaga de tinieblas, ¿o no? El judío leía eso y él entendía que hablaba de qué, de portentos, de señales poderosas. Miqueas 7:15. Hablando de la era mesiánica, el profeta Miqueas, en el contexto de la llegada del Mesías, dice: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Maravillas, señales. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18. Nosotros entendemos por la escritura que Moisés es tipo de Jesucristo. Moisés es tipo de Jesucristo. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es el antitipo de Moisés, o que Moisés es el tipo de Jesucristo, porque el uno es el tipo y el otro es el antitipo, no estamos alegorizando la escritura. El Señor le está diciendo a Moisés: yo voy a levantar un profeta como tú.
Y así como Moisés sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con milagros, señales y prodigios, de la misma manera cuando Jesús vino a este mundo, sacó a su pueblo de la esclavitud del Egipto espiritual, de las garras de Satanás para trasladarnos a su reino a través de una grande liberación. Así como previo a la salida de Israel de Egipto se celebró la primera Pascua y la sangre de esa víctima inocente era pintada, era puesta sobre el marco de las puertas, el dintel y los postes de las puertas para que el vengador no matara al primogénito. De la misma manera, la sangre derramada en la cruz, la sangre de Jesucristo nos cubre de la ira de Dios, nos protege de la ira de Dios. Moisés es tipo de Jesucristo. Y así como Moisés hizo grandes señales y milagros para sacar a Israel de Egipto, Jesús vino a este mundo haciendo grandes señales, milagros y prodigios. Y esa es la interpretación de Pedro. Pedro no está diciendo, bueno, es que esto se parece a lo que dijo Joel. No, él está diciendo, esto es lo que dijo Joel. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Allí mismo hablando Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ¿qué está diciendo Joel acá? Es un lenguaje profético que hace referencia a la salida de Israel de Egipto para apuntar al nacimiento del pueblo de Dios, a ese Israel espiritual saliendo del reino de las tinieblas. Utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para apuntar a una verdad futura que se cumplió, según Pedro, en la iglesia, allí en Pentecostés. No en un futuro reino milenial, no en un futuro avivamiento carismático que va a llegar o que estamos viviendo en la segunda ola apostólica. No. Se cumplió en Pentecostés, cuando la iglesia nació. Allí se cumplió la profecía de Joel. Hechos 15, 13 al 18. Hechos 15, 13 al 18, y con este pasaje terminamos por hoy. Lo vamos a dejar allí abiertico, la semana que viene lo vamos a explicar un poquito más. Aquí Santiago, patriarca de la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro, después de predicar en casa de Cornelio a los gentiles y ver que sobre ellos venía el Espíritu Santo, llega y cuenta la noticia, se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, y Santiago le habla a la iglesia de la siguiente manera: varones hermanos, oídme. Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de ¿quiénes? De los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta es una profecía del Antiguo Testamento, una profecía de Amós, y Santiago la está trayendo y la está aplicando a la conversión de los gentiles, y le está diciendo: esto que ustedes están viendo, que se están convirtiendo gentiles, es lo que profetizó Amós en el Antiguo Testamento. La era de la iglesia. ¿Quieren saber más? La semana que viene vamos a explicar un poquito más esta profecía, ¿sí? Sublime.